Creadores de toda índole han sido permeables al pensamiento existencialista, preocupado por la deshumanización de la persona, sobre todo si ésta se encuentra inmersa en una época como la contemporánea. En su precipitación por conseguir todos los sueños, el ciudadano contemporáneo queda abocado a todo lo contrario, a extinguirlos, propiciando una sociedad que deviene irracional y automática, privando a sus habitantes de toda voluntad. Las reflexiones plásticas y fotográficas de los artistas de este museo han indagado también en las consecuencias del exceso, en conceptos como la producción, la indefinición de límites, las dificultades comunicacionales, el consumo, la velocidad o el uso de los recursos naturales en el mundo de hoy. Si bien no todos son sombras, la metrópoli que a principios del siglo XX se va desplegando como un sistema propio de la modernidad va a ir generando una sociedad en muchos aspectos positiva y su evolución y crecimiento serán continuos. Juan Esplandiu era conocido como el pintor de Madrid. A lo largo de 50 años trazó un mapa pictórico de una ciudad cercana y entrañable. Como pintor cronista que fue, no podía pasar por alto los lugares más modestos y los rincones más comunes de esta ciudad. Tasca madrileña retrata una escena de claras resonancias teatrales que muestra a un grupo de personas tomando algo. El esparcimiento y la sociabilización forman parte de lo cotidiano del ciudadano moderno y contemporáneo. Se trata de un sencillo interior que transmite un clima un tanto frío, acentuado por la paleta de azules y por las posturas un poco rígidas de los personajes, en sintonía con las botellas del fondo. Quizá literalmente era un día de invierno, de despejados cielos azules e intensa luz que se cuela por la ventana y que es reflejada por el protagónico reloj. Julio López Hernández nos ofrece un trabajo sobre bronce que pertenece a una serie de ambientes urbanos en los que se capta el entorno exterior en el que se desenvuelve la vida del hombre en la ciudad. Los personajes, anónimos y absortos en sus preocupaciones, en un lugar tan cotidiano como el metro, nos llevan a una reflexión sobre la soledad del habitante urbano. Las edades muy destacadas de los mismos tienen una función simbólica relacionada con las edades del hombre. Con la aplicación de una sombría pátina a base de manchas, el artista ha conseguido una riqueza de textura pensada para reflejar el desgaste natural producido por el tiempo y la huella de las personas. Como último apunte, Julio López está vindicando aquí la primera línea de metro que se inauguró en Madrid a principios del siglo XX, bajo el reinado de Alfonso XII. Ángel Horcajo es uno de los artistas que mejor ha reflejado la angustia del hombre en la ciudad contemporánea. En los años 70, su visión de lo urbano se inscribe en una tendencia crítica, ética y premonitoria de muchos aspectos de cuanto nos ocurre en el presente. Como se puede observar en el ciclo de las cabezas, el artista rompe con el marco tradicional del cuadro para mejor metaforizar que la ciudad representada es producto de la razón llevada a sus últimas consecuencias. Los símbolos de violencia y de muerte, la arquitectura opresiva, la tecnología amenazante y el caos imperante inspiran una composición llena de confusión, de incomunicación, temor, soledad y pesadilla. Una amenaza urbana, ecológica y política palpita en esta cabeza, cuya enorme tensión psíquica nos recuerda una de las estampas más populares de Goya: el sueño de la razón produce monstruos. Pintora madrileña licenciada en psicología, Ofelia García trabaja principalmente con soportes fotográficos, a los que añade veladuras de pintura, debatiéndose entre asuntos autobiográficos, bodegones o paisaje especialmente focalizado en la escena urbana. Las imágenes de Madrid que aquí presentamos parecen mostrarnos dos caras de la ciudad, la que se expresa abiertamente en sus edificaciones y la que se esconde tras las veladuras, elemento muy presente en el trabajo de esta artista. Como indica el título de la pieza,
Estamos oscilando entre el interior y el exterior, o si se prefiere, en metáfora de vida entre las apariencias y lo real. El mundo de arquitectura visible es atravesado por estructuras geométricas que aspiran a la abstracción en una danza de fractales de luz, sombra y decidida oscuridad. Como pocos artistas, Miquel Navarro ha sabido crear todo un repertorio icónico de base geométrica, con claras referencias a las construcciones arquitectónicas y a la imagen de ciudad como conglomerado de prismas, conos y cilindros de vocación vertical. Crea una obra en la que las estructuras constructivas y las configuraciones espaciales y ambientales expresan metáforas sobre el tiempo y el espacio con valor universal. Esta escultura de nombre binario nos invita a pensar en dicotomías clásicas como lleno-vacío, abierto-cerrado, luz-sombra, horizontal-vertical, cóncavo-convexo o masculino-femenino. La idea de tiempo que transmiten sus piezas nos envuelve en una atmósfera ciertamente atemporal. El vacío generado por la ausencia de cualquier rastro humano no perturba en ningún momento la contundencia de sus formas. No obstante, la corporeidad y la fuerte presencia de estos volúmenes nos hace parte integrante de la obra. Acorde con los postulados estéticos seguidos por esa amplia corriente denominada crónica de la realidad que aglutinaba a artistas comprometidos con la realidad social y política del momento, este artista pinta a los manifestantes en 1977, un año después de la tan conocida El Abrazo. En ambos cuadros, la denuncia funciona a través de todo un arquetipo, la multitud. Además de articularse como concepto, se trata también de un elemento referente para problematizar la pintura y hablar del ritmo visual. Recursos provenientes de la fotografía, la eliminación de elementos anecdóticos o el monocromatismo le son propios a esta tabla. La sucesión temporal de acciones, que no es homogénea ni lineal, nos relata la historia de un grupo compacto de personas con las manos en la nuca, que son empujados por los grises contra una pared. Y en primer plano, de la masa salen una víctima, un informado camuflado, un violento. Manuel Quejido formó parte de la nueva figuración madrileña. Sin palabras es una pieza en clave autobiográfica, referencia alusiva al viaje que acababa de hacer el artista por Estados Unidos, y que podría interpretarse como la síntesis de un cuaderno de bitácora irónico. Y es que en la composición de este título, Quejido juega con el lenguaje, apocopando la frase por usa ando sin palabras. La composición alude a un espacio urbano irreal, sumido en la atmósfera de un sueño, en el que se dan cita varios acontecimientos y numerosas referencias plásticas, y donde creemos encontrar un subtema que le interesaba por aquel entonces, el de los encuentros fortuitos debidos al azar y sus implicaciones. Observamos también una implícita alusión al arte efímero de intervención urbana o grafitera que nos sitúa ante cualquier barrio obrero de la ciudad de Nueva York. Esta artista multidisciplinar, Eva Ben-Sasson, actualmente referente de la escenificación y de la fotografía británica, propone con rotunda visualidad un poema al anonimato en la ciudad o sociedad contemporánea. La pérdida de la individualidad se manifiesta en un espacio público de la ciudad de Londres, por el que deambulan las personas como espectros. Cualquier identidad única y auténtica ha quedado diluida en una masa esquemática de cuerpos tendentes a la inercia y condenados a la desaparición de cualquier pálpito interior. Los habitantes de esta plaza nos recuerdan que un ser humano puede dejar de serlo para convertirse en una cosa, una máquina, un proyecto o un espejismo colmado de deseos y psicologismos que lo distancian de su verdadera naturaleza esencial. Ni poses, ni montajes, ni artificios lumínicos, simples perfiles recortados y negros son suficientes para centrar la atención del espectador sobre el acontecimiento que está teniendo lugar.
La polifacética artista Eulalia Baldosera se mueve como pez en el agua, tanto en acciones e instalaciones como en fotografías y vídeos. Las 24 fotografías que conforman Flying, cuaderno de proceso, corresponden al estudio preparatorio para la instalación Flying Grecia, presentada en el stand de Babelia del País en Arco 2004. Consistente en la aparición y desaparición de un grupo de imágenes que se proyectaban en las 4 paredes que rodeaban al espectador. En dichas proyecciones se podían reconocer envases de productos de limpieza, en cuyos nombres podemos identificar a dioses de la mitología griega. Sirvan como ejemplo Apolo, Helena, Hera, Hermes, Hades, Deméter o Ajax. En este mundo de mercado atravesado por constantes mensajes publicitarios donde las marcas aparecen y desaparecen constantemente a nuestros ojos de forma más o menos subliminal, puede aún sorprendernos algo, como es el caso de estos envases que nos recuerdan nuestros orígenes fundacionales y nos devuelven así un trocito de identidad. La figura humana de acero solitaria y desnuda, que parece encaminarse hacia un muro asfaltado que equivale a su propia condición narcisista, es esculpida por Esperanza Dors. No parece tener edad y su naturaleza resulta profundamente andrógina. La propia Esperanza lo explica así. Tal vez por ese deseo de reconstrucción original, lejos de toda supremacía sexual o enfrentamiento. Esta artista, que ha trabajado con Prometeo, Ícaro o Sísifo, reconoce utilizar toda la potencia arquetípica que le brindan los mitos clásicos. En esta pieza es Narciso quien se nos presenta transhumante, camino de un espejo que le devuelva su herida o amada identidad. La escena se inscribe en una suerte de escenario, y es que lo escénico está muy arraigado en la obra de esta mujer cuya vocación más temprana fue la teatral. Como complemento a todo lo que hemos analizado, surgen un espacio y un tiempo para la exaltación del equilibrio, el ritmo y el matiz, para que el humano lo sea con intimidad, hondura, misterio, emoción y ternura. Es el momento de acercarnos a las dimensiones individual y colectiva, teniendo en cuenta que el espíritu también nos conforma y armoniza. Lo contemporáneo se identifica ahora con un apolíneo sentido de la belleza, que puede ser clásico o abstracto. Hablamos de un paisaje interior. Artista en constante transformación, Juana Francés mostró durante toda su trayectoria gran preocupación por el soporte, investigando la materia desde las técnicas murales aplicadas ya en su primera etapa figurativa. Durante su incursión en el informalismo, la experimentación creció introduciendo pigmentos y arenas al óleo tradicional. La evolución siguió con el collage y los ensamblajes, en los que avanza el uso del reciclaje en una suerte de arte povera. Esta imagen pertenece al universo simbólico e interior del artista, con claras alusiones al universo, la vida, la muerte o la sexualidad. La instancia introspectiva tan propia del Paso, grupo al que Francés perteneció, parece blindarse a la influencia de los elementos externos más controvertidos de la sociedad y la política. A su vez y paradójicamente, funciona como crítica y cuestionamiento de los mismos. La pintora Amaya Bozal procura que las imágenes surjan de la propia tela de manera natural, igual que una planta nace de la tierra. Estamos ante una artista fuertemente vinculada a la naturaleza y lo telúrico, que trabaja con tierra, agua y fuego, pan de oro y de plata, y pigmentos naturales que prefiere siempre a los industriales. Muelle Rojo pertenece a la serie Construcciones en el agua, presentada en Venecia en 1998.
La mayoría de estos cuadros son arpilleras pintadas con óleo y en cáustica que reflejan muelles, dársenas y farallones, estructuras todas ellas que permiten la impronta del mar a través de la huella que deja sobre ellas el agua. Todo un símbolo de la voluntad de permanencia que nuestra frágil naturaleza humana nos impulsa a sentir. La fuerza del color rojo podría estar simbolizando un canto a la vida, que aunque efímera, merece ser vivida con pasión. Marta Cárdenas, seguida por artistas de la talla de Eduardo Chillida y Rafael Ruiz Valerdi, se reconoce en la búsqueda consciente de una idea, que devendrá camino, para ella lo más importante, y posterior resultado, y se confronta con que indefectiblemente en dicha búsqueda interfiere siempre la parte inconsciente o esa necesidad que te marcan las tripas, dicho literalmente por la propia Marta. Admiradora de Morandi, Velázquez y Vermeer, en los 90 evoluciona de la figuración a la abstracción. Lo vemos en este cuadro de pincelada informalista y gestual, en el que su paleta se intensifica en investigaciones sobre la capacidad vibratoria del color. Paisajes como este son pintados con vocación impresionista, al aire libre, en campo abierto, cerca del Escorial. El proceso fuera del estudio exigía a Cárdenas reflejar los cambios que el sol, las nubes, el viento o la lluvia producían con sus oscilaciones.